un error. Y este es un error muy cometido. Son muchísimos los jóvenes que piensan que es más fácil casarse que ser sacerdote. Y se equivocan enormemente, y se equivocan dramáticamente. No estoy diciendo lo contrario, no estoy diciendo que sea más fácil ser sacerdote que ser un casado, no estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que un camino, el camino de la familia, es un camino de santidad y por lo tanto es un camino de generosidad, es un camino de amor, es decir, es un camino de sacrificio, es un camino de cruz. Y el otro camino, el camino del sacerdocio o de la vida consagrada, del mismo modo, es un camino de santidad y por lo tanto es un camino de generosidad, es un camino de amor, es un camino de sacrificio y es un camino de cruz. Es decir, si, como planteé el primer día en el primer programa, si la vocación a vivir en familia es una vocación a la santidad, es una vocación al amor, es una vocación al amor cristiano, necesariamente la vocación a la vida de familia tiene que tener como ingrediente la cruz, del mismo modo que tiene que tener como ingrediente la cruz también la vocación sacerdotal. Más aún, es que cabe pensar que el ser humano, al margen de si tiene o no tiene fe, puede vivir sin tener problemas. Esta es una idea que nos han metido en la cabeza en los últimos años y que nos hace un daño terrible, porque nos hace enfrentarnos a los problemas de la vida como si los problemas fueran una cosa inaudita, como si nosotros pudiéramos vivir la vida sin problemas. Los problemas son lo normal en la vida. Y si uno no afronta la vida teniendo en cuenta la normalidad de la existencia de los problemas, entonces tienes dos problemas en lugar de uno. Tienes el problema y el problema de tener un problema, porque ese problema se convierte en sí mismo en un problema. Oye, ¿qué dificultad tan grande tengo? Fíjate, tengo un problema. Es que es lo normal. Lo normal en la vida es tener problemas. También hay momentos maravillosos, por supuesto. También hay momentos idílicos, por supuesto que en la vida matrimonial. Oye, y también en la vida sacerdotal. Por lo tanto, la segunda nota típica de un discernimiento para distinguir qué es lo que Dios quiere de uno es asumir que en cualquier sitio hay dificultades, que una vocación no es más difícil que la otra. Es verdad que hay dificultades específicas de una vocación y dificultades específicas de la otra, Es decir, que hay unos problemas que son propios de un camino y hay unos problemas que son propios de otro camino, pero que en cualquier lugar hay dificultades, que la cruz está presente en cualquier vocación y que es apoyados en Cristo que tenemos que hacer frente a esa cruz, a esas dificultades, a esos problemas. Elegir la vida de la familia, porque uno piensa que eso es más fácil, que eso es un camino, algunos lo decían antes así, una especie de segunda división, mientras que la primera división es el sacerdocio, la vida consagrada, es un enorme error. Los que eligen la vida de la familia porque piensan que es más fácil que la vida sacerdotal, se equivocan de verdad totalmente. Un tercer criterio de discernimiento, después de estos dos que he dicho. Yo creo que tenemos que tener presente que si nuestra vocación es una vocación a la santidad, si es una vocación al amor, lo que tenemos que tener claro es que eso tiene que venir preparado por un entrenamiento. O dicho de otra forma, tú sientes algo por otra persona, ¿vale? Pero además del sentimiento, ¿eres capaz de tener obras de amor? Por tanto, el tercer criterio de discernimiento tiene que ser el de preguntarte a ti mismo si estás ya preparado para amar, pero para amar con obras, para amar con realidades y no solamente con sentimientos o con sexo. Tú estás entrenado en el amor. Si no estás entrenado en el amor, tienes que entrenarte antes de tomar una decisión. Antes, no después. Yo me voy a casar y después aprenderé a amar. No. Tengo que aprender a amar antes de tomar una decisión, porque si no lo hago, por lo menos, digamos, lo suficiente, porque nunca se termina de aprender a amar, si no lo hago, puedo equivocarme.
Un cuarto criterio de discernimiento sería el de no identificar necesariamente sentimiento, por ejemplo, enamoramiento, con vida familiar, o atracción por el sexo opuesto con vida familiar. Repito, en mi experiencia como sacerdote en estos 30 años, muchas veces he escuchado a jóvenes, chicos o chicas, decir: yo no estoy llamado para el sacerdocio porque me gustan las chicas. Oye, ¿y entonces qué pasa? ¿Que solamente se van a hacer curas aquellos a los que no les gustan las chicas? ¿O yo no estoy llamado para el sacerdocio porque me gusta la familia y me gustaría tener mis propios hijos? Entonces solamente están llamados al sacerdocio aquellos a los cuales la familia no les atrae y no les gustaría tener sus propios niños. Esto no puede ser. Es decir, es verdad que la atracción por el otro sexo es un elemento. Es verdad que la llamada a tener una familia propia, a tener los hijos propios, es un elemento a tener en cuenta. Pero no necesariamente es una señal suficientemente significativa por sí misma. Es decir, tiene que haber otra cosa. Esa otra cosa vendría a ser el último, el quinto de los criterios de discernimiento, que vendría a ser una especie de criterio negativo, que es el criterio que daba San Pablo. San Pablo decía, claro, es verdad que él decía esto que yo voy a recordar en un contexto muy concreto, en un contexto en el cual quizá pensaba él y pensaban muchos de los primeros cristianos que el fin del mundo era inminente. Esto es cierto. Pero él daba este criterio, que vendría a ser una especie de criterio negativo. Todo el que pueda, que se consagre, decía San Pablo, y que se case el que eso no lo pueda llevar. Todo el que pueda, que se dedique a la evangelización, y que no se dedique a la evangelización a tiempo pleno, es decir, que se case y que evangelice como casado, aquel que vea que no puede con el celibato, que no puede con el compromiso que implica la vida consagrada o la vida sacerdotal. Bueno, este es un criterio de San Pablo y es un criterio, repito, que hay que entender en el contexto casi de creencia de que el fin del mundo era inminente, en el que se estaban moviendo aquellos primeros cristianos, también por la existencia de la persecución. Y bueno, es un criterio que no se puede quizá extrapolar así sin más a nuestra época para decírselo a los jóvenes. Hay que verlo en el contexto de los otros 4 criterios que ya he dicho. Pero insisto, también esto hay que tenerlo presente. Porque si no, tú identificas: a mí me gustan las chicas, no puedo ser sacerdote. ¿Por qué? ¿No? Lo normal es que a un hombre le gusten las mujeres y a una mujer los hombres. Es decir, no se trata de que se hacen curas solo a aquellos que no le gustan las chicas. Estaríamos perdidos. O no se trata de